Imagina que caminas solo por un sendero de tierra en las afueras de un pueblo latinoamericano. La luna, redonda y blanca, ilumina apenas lo que es necesario. Y a tu alrededor, el sonido del campo parece haberse esfumado. Y entonces lo ves, un perro negro, inmóvil, te observa sin parpadear, no ladra, no se mueve, solo espera. Pero hay algo que no cuadra. Hay inteligencia en su mirada, una presencia que no es animal, pero tampoco completamente humana. Dicen que algunos hombres pueden transformarse en bestias, que por las noches incluso, bajo ciertos rituales, sus cuerpos cambian de forma y sus almas también. Hoy, en Tradiciones y Destinos, hablaremos de un tema muy interesante: los nahuales. Estos son guardianes oscuros o brujos transformistas, quizá también símbolos de poder, de miedo y de legado. Así que, bienvenidos. Ahora te voy a hablar de los orígenes de esta palabra. El origen del nahual se hunde en los cimientos mismos de las culturas mesoamericanas. Para los antiguos pueblos, llámese nahuas, mayas, zapotecos, mixtecos, etc., el mundo no se dividía entre lo humano y lo animal, como lo hacemos el día de hoy. Todo estaba conectado. Cada ser humano tenía un tonal, un espíritu animal que lo acompañaba desde su nacimiento. Piénsalo como una especie de sombra o un reflejo que compartía su destino. Pero había quienes nacían con el don, o la carga, como lo vieras, de fundirse con ese espíritu. Estos eran los nahuales, chamanes o incluso curanderos. Estas personas sabias con la capacidad de cambiar de forma, de abandonar momentáneamente el cuerpo humano y transformarse en jaguar, águila, coyote, serpiente o un perro. Pero no solamente como un disfraz, sino como una encarnación que significaba su fuerza habitual. Esto no era solamente como un simple disfraz, era más bien como una encarnación, algo que representaba su fuerza vital. Piensa que en tiempos prehispánicos esta habilidad era muy respetada. El nahual era un guía espiritual, pero con la llegada de los conquistadores y la imposición del cristianismo, la figura poco a poco cambió. El chamán, de ser sagrado, mutó a un brujo condenado. Lo que antes era la comunión con la naturaleza se convirtió en herejía, pacto demoníaco o magia negra. Los relatos sombríos abundan, y aunque los nombres también llegan a cambiar, las sensaciones que dejan son similares: miedo, inquietud, desconfianza hacia ese vecino callado, el anciano que parece saber más de lo que dice. Uno de los relatos más antiguos viene de la región mixteca en México, donde se hablaba de un nahual llamado Cosobi, quien vivía al borde del bosque.
Durante años, las gallinas desaparecían, los burros amanecían muertos y las mujeres aseguraban escuchar gruñidos de jaguar por la madrugada. Un día, un grupo de hombres decidió vigilar. Vieron salir a Kosovi envuelto de humo, y justo cuando el sol caía, su cuerpo cambió, se estiró, se alargó y se convirtió en un jaguar. Saltó entre los matorrales y jamás volvió a ser visto. Al día siguiente, su casa ardió sin razón. En Veracruz, también en México, se cuenta la historia de la mujer del cerro, una anciana que aparecía solo en las noches de luna nueva. Decían que podía transformarse en un guajolote o pavo negro. Quienes la habían visto aseguran que esta sombra no tenía una forma definitiva y que sus ojos brillaban con un rojo húmedo, como de animal herido. Un niño desapareció tras seguirla. Nunca se supo más de él. Pero los ancianos murmuran que ahora este niño también ronda por las noches, convirtiéndose en sopilote. Te cuento otra leyenda, aún más reciente, que circula en los pueblos de Chiapas, igualmente al sur de México. Los nahuales eran más bien personas distintas. Eran personas que no hablaban con nadie, pero que a muchos se les debía estos favores extraños. Hablamos de un hombre que se decía que podía curar enfermedades, pero a cambio de secretos. Una noche, un joven entró a la choza de esta persona para robarle. Fue lo último que se supo de él, y días después encontraron a un perro sin lengua, sin ojos y con dientes de oro brillando en el lodo. Los testimonios modernos no han cesado. Algunos aseguran haber visto figuras enormes que están cruzando la carretera a medianoche, con forma de animal, pero movimientos humanos. Otros relatan cómo perros callejeros se quedan inmóviles frente a ciertas casas, como si esperaran. Pero, ¿qué esperan? ¿Será coincidencia? ¿Una sombra del pasado? ¿O una presencia que realmente nunca se ha ido? Ahora bien, más allá del miedo, más allá de las historias contadas al calor del fogón, o los susurros de una abuela, los nahuales nos dejan con preguntas que atraviesan el tiempo. ¿Quiénes somos cuando nadie nos ve? ¿Hasta dónde llega lo humano? Y finalmente, ¿en dónde empieza lo salvaje? Como sabemos, en muchas culturas, las leyendas sobre transformaciones no son simples cuentos de terror. Son metáforas de vida. Son elementos que reflejan lo que no podemos explicar con lógica, pero que reconocemos en nuestros miedos más profundos. Por ejemplo, el cambio, la pérdida de control, la disolución del yo. El nahual es realmente en muchos sentidos ese espejo oscuro que simboliza una parte de nosotros que reprimimos: el instinto, la violencia, el deseo
de escapar de este orden impuesto en un mundo, si quieres pensarlo, cada vez más domesticado, más controlado o más vigilado. Los nahuales nos recuerdan que todavía llevamos dentro de nosotros algo primitivo, algo que no pide permiso. También son una forma de resistencia cultural frente a esa colonización, frente a la homogenización religiosa y también la política. Estas historias de nahuales han sobrevivido como ese susurro en la oscuridad. Te hablan de identidad, de territorio, de poder, en un mundo donde los límites entre lo sagrado y entre lo prohibido no están realmente definidos por fronteras, tampoco por leyes, sino por una relación íntima entre el hombre y su entorno. Hoy, el nahual está normalmente en los libros, en los murales o en las películas de terror, pero también sigue vivo en los rituales, en las advertencias de los ancianos, en los silencios compartidos. Y tal vez por eso estas leyendas no desaparecen, sino que regresan porque siguen cumpliendo una función. Nos obligan a mirar hacia adentro y preguntarnos ¿qué haríamos si un día, bajo la luna, alguien o algo nos susurra nuestro nombre? Para concluir, recordemos que los nahuales nos inquietan porque no se quedan en el pasado, porque no pertenecen solo a la historia o tampoco solamente al mito. Se arrastran en silencio desde los rincones más oscuros de la tradición hasta nuestras preguntas más íntimas. Quizá por eso nos atraen tanto, porque representan lo que hemos intentado ignorar, que lo salvaje sigue dentro de nosotros, que la frontera entre la razón y la sombra no está afuera, sino en nuestra propia piel. Cada comunidad que conserva la leyenda, cada lugar en donde esta historia es susurrada bajo las estrellas, y en cada población donde tenemos rituales escondidos, nos hablan de pueblos que no olvidan, que mantienen viva la memoria de lo invisible, que entienden que la identidad no se escribe solo con palabras, sino que callamos también. También con lo que tememos, con lo que todavía respetamos. Así que la próxima vez que camines por un sendero solitario o que escuches a un animal paseando por la noche, solo pregúntate, ¿y si no es un animal? ¿Y si tampoco está solo? ¿Y si tampoco tú lo estás? ¿Has escuchado leyendas similares en tu familia, en tu comunidad o también incluso en tu país? Yo quisiera preguntar, ¿crees que el miedo tiene raíces culturales? ¿Son más que nada personales? Y sobre todo, ¿te atreverías ahora a mirar a los ojos a un desconocido y jurar que quizá ya lo has visto antes, pero en forma que no es humana? Comparte este episodio si te hizo reflexionar
estremecer, o si crees que estas historias aún tienen algo que enseñarnos. Y acompáñame en el próximo capítulo de Tradiciones y Destinos, donde en esta temporada seguiremos explorando las leyendas sombrías que viajan entre generaciones, en esos momentos olvidados. Porque recuerda algo: las tradiciones no mueren, solo cambian de forma.